Bienvenidos una vez más a El Comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. No te olvides de suscribirte, es gratis. A continuación empezamos el programa. La infraestructura digital que sustenta nuestra sociedad moderna, ese universo intangible que llamamos la nube, posee una realidad física abrumadora, una cara oculta de enormes proporciones que raramente se muestra al público. Detrás de cada clic, de cada búsqueda en Internet, de cada correo electrónico enviado y de cada película vista en streaming, se encuentran los centros de datos, gigantescas factorías de información cuyo impacto en el planeta es inmenso y creciente. Lejos de ser etéreos o limpios, estos complejos industriales son devoradores insaciables de recursos, enclaves de un poder económico y tecnológico concentrado que remodela territorios y sociedades de formas a menudo invisibles y problemáticas. La narrativa dominante nos habla de eficiencia, de progreso y de un futuro desmaterializado. Pero la verdad material es que la nube tiene un peso, una sed y un apetito voraces. Su huella ecológica es uno de sus secretos mejor guardados y más alarmantes. El consumo energético de estos edificios es, sencillamente, astronómico. A nivel global, los centros de datos consumen una cantidad de electricidad que supera la de muchos países industrializados. Se estima que su consumo representa entre el 1 y el 3% de la demanda eléctrica mundial, una cifra que no deja de aumentar a medida que nuestra dependencia de los servicios digitales se intensifica. Para ponerlo en perspectiva, el consumo energético de los centros de datos equivale al de naciones enteras como España o Italia. Un solo centro de datos de hiperescala, de los que operan los gigantes tecnológicos como Google, Amazon o Microsoft, puede llegar a consumir la misma cantidad de energía que una ciudad de tamaño medio. Hablamos de decenas o incluso cientos de megavatios de potencia constante, 24 horas al día, 7 días a la semana. Esta demanda energética no solo es masiva, sino también ininterrumpida, lo que ejerce una presión colosal sobre las redes eléctricas locales y regionales. En muchas ocasiones, la instalación de un nuevo centro de datos requiere la construcción de nuevas subestaciones eléctricas y líneas de alta tensión, infraestructuras que a su vez tienen su propio impacto ambiental y social. La industria se enorgullece de sus métricas de eficiencia, como el indicador de efectividad en el uso de la energía, conocido como PUE por sus siglas en inglés, que mide cuánta energía llega a los equipos informáticos en comparación con la que consume la instalación en su totalidad, incluyendo la refrigeración. Aunque los centros más modernos han logrado reducir este indicador a cifras cercanas a 1,1, lo que significa que por cada vatio que alimenta los servidores solo se gasta 0,1 vatios en refrigeración y otros sistemas, esto no debe llevarnos a engaño. Una mejora en la eficiencia no implica una reducción del consumo total. De hecho, ocurre todo lo contrario, a medida que los equipos se vuelven más eficientes y potentes, se instalan más y más en el mismo espacio, y la demanda de servicios digitales se dispara. El consumo global de energía de los centros de datos sigue una curva ascendente imparable. Es la paradoja de Jevons aplicada al mundo digital, la eficiencia aumenta el consumo. Además, la procedencia de esta energía es un factor crucial. A pesar de los compromisos de muchas grandes empresas tecnológicas de operar con energías 100% renovables, la realidad es más compleja. A menudo, estos compromisos se cumplen mediante la compra de certificados de energía renovable o acuerdos de compra de energía a largo plazo, lo que no garantiza que cada kilovatio consumido en tiempo real provenga de una fuente limpia, ya que la intermitencia de la energía solar o eólica obliga a depender de la red eléctrica general, que en la mayoría de los países todavía tiene una fuerte composición de combustibles fósiles como el gas natural o el carbón. En muchos casos, los centros de datos se ubican en regiones donde la energía es barata, no necesariamente donde es más verde. Junto al apetito por la energía, existe una sed igualmente desmesurada, la del agua. Los servidores informáticos generan una cantidad ingente de calor y para evitar su sobrecalentamiento, necesitan sistemas de refrigeración que funcionen sin descanso. Uno de los métodos más eficientes y extendidos es la refrigeración por evaporación, que utiliza el agua como medio para disipar el calor. Las torres de enfriamiento, similares a las de las centrales, más allá del consumo de energía y agua, el ciclo de vida del hardware que puebla estos centros de datos genera otro problema medioambiental de primer orden,
La basura electrónica o los residuos electrónicos. Los servidores, las unidades de almacenamiento, los conmutadores de red y demás componentes tienen una vida útil muy corta, generalmente de entre 3 y 5 años. La carrera por la máxima eficiencia y potencia de cálculo impulsa una renovación constante del equipamiento. Los equipos que se consideran obsoletos para las exigentes operaciones de los centros de hiperescala son reemplazados masivamente. Cada año, se desechan millones de servidores en todo el mundo, generando miles de toneladas de residuos electrónicos complejos y a menudo peligrosos. Estos equipos contienen metales preciosos como oro, plata y paladio, pero también sustancias tóxicas como plomo, mercurio y cadmio. El reciclaje de estos componentes es un proceso costoso y técnicamente complicado, y una parte significativa de esta chatarra electrónica no se gestiona adecuadamente. A menudo se exporta a países en desarrollo, donde se desmantela en condiciones precarias, sin protección para los trabajadores ni para el medio ambiente, liberando sustancias tóxicas que contaminan el suelo, el agua y el aire, y causando graves problemas de salud a las poblaciones locales. La economía circular en la industria de los centros de datos es todavía una aspiración lejana. La lógica imperante sigue siendo la de usar y tirar. Un modelo lineal de producción y consumo que externaliza sus costes ambientales y sociales a las regiones más vulnerables del planeta. La huella de los centros de datos no es solo ambiental, sino también profundamente social y económica. Las promesas de desarrollo económico y creación de empleo que acompañan la llegada de un gran centro de datos a una comunidad a menudo se desvanecen al examinar la realidad. La construcción de estas instalaciones requiere una gran cantidad de mano de obra, pero se trata de empleos temporales. Una vez que el centro está operativo, el número de puestos de trabajo permanentes es sorprendentemente bajo. Son instalaciones altamente automatizadas que requieren un número reducido de personal técnico muy especializado, perfiles que con frecuencia no se encuentran en la comunidad local y son traídos de fuera. Por tanto, el impacto neto en el empleo local a largo plazo suele ser muy modesto. A cambio de estos escasos empleos, las comunidades locales a menudo otorgan a las grandes empresas tecnológicas generosas exenciones fiscales, rebajas en el precio del suelo y de los servicios públicos como el agua y la electricidad. Estos incentivos fiscales, que pueden durar décadas, suponen una merma significativa en los ingresos de las arcas públicas, fondos que podrían destinarse a mejorar servicios esenciales como la educación, la sanidad o las infraestructuras locales. En la práctica, las comunidades subvencionan la instalación de unas infraestructuras que consumen sus recursos, ejercen una enorme presión sobre sus redes de suministro y generan muy pocos beneficios a cambio. Es un modelo que favorece la concentración de la riqueza en manos de unas pocas corporaciones multinacionales a costa del bienestar y los recursos de los territorios donde se asientan. El impacto sobre el terreno también se manifiesta de formas más directas. El ruido constante generado por los sistemas de ventilación y refrigeración de los centros de datos puede ser una fuente de contaminación acústica severa para los residentes cercanos, afectando a su calidad de vida y al valor de sus propiedades. Además, el enorme tamaño de estos complejos industriales, que ocupan vastas extensiones de terreno, puede transformar el paisaje y afectar a la biodiversidad local, fragmentando hábitats y alterando los ecosistemas. La demanda de una conexión eléctrica estable y potente a menudo lleva a la construcción de nuevas líneas de alta tensión, con su consiguiente impacto visual y ambiental. La propia arquitectura de estos edificios, diseñados por y para la funcionalidad y la seguridad, crea paisajes anónimos y deshumanizados. Son cajas ciegas, fortalezas sin ventanas rodeadas de vallas y sistemas de vigilancia, que no se integran en el entorno ni dialogan con él. Representan la materialización de un poder abstracto y lejano, una presencia física imponente pero ajena a la vida de la comunidad. Existe también una dimensión geopolítica y de justicia social que a menudo se pasa por alto. La geografía de los centros de datos no es neutral, sino que refleja y refuerza las desigualdades de poder existentes a nivel global. La inmensa mayoría de la capacidad de almacenamiento y procesamiento de datos del mundo se concentra en un número reducido de países, principalmente en Estados Unidos, Europa y China. Esta centralización de la infraestructura digital crea una nueva forma de colonialismo, el colonialismo de datos.
Los datos generados por miles de millones de personas en el sur global son extraídos, transportados a través de cables submarinos y procesados en centros de datos ubicados en el norte global. Es en estos centros donde se extrae el valor de los datos, donde se entrenan los algoritmos de inteligencia artificial y donde se desarrollan las nuevas tecnologías que, luego se venden de vuelta al resto del mundo. Los países y las comunidades que generan los datos apenas participan de los beneficios económicos que estos producen, y pierden el control y la soberanía sobre su propia información. Esta dinámica perpetúa una relación de dependencia y subordina el desarrollo tecnológico de muchas naciones a los intereses de unas pocas potencias y corporaciones. La concentración masiva de información en estos enclaves físicos también plantea serias cuestiones sobre la privacidad y la seguridad. La idea de que nuestros datos están seguros en la nube es un espejismo reconfortante. En realidad, están almacenados en discos duros físicos, en servidores concretos ubicados en edificios reales. Esta centralización convierte a los centros de datos en objetivos de alto valor para el espionaje gubernamental, el ciberdelito y el sabotaje. Una brecha de seguridad en un solo centro de datos puede exponer la información personal y sensible de millones de personas, desde historiales médicos hasta secretos comerciales o comunicaciones privadas. Los gobiernos de los países donde se ubican estos centros tienen una capacidad desproporcionada para acceder a la información almacenada en ellos, a menudo amparándose en leyes de seguridad nacional que socavan los derechos fundamentales de los ciudadanos de otros países. La soberanía digital se convierte en una quimera cuando los datos de toda una población residen físicamente en una jurisdicción extranjera. La seguridad de estas fortalezas digitales no es infalible, y su vulnerabilidad, tanto física como lógica, representa un riesgo sistémico para el funcionamiento de nuestra sociedad cada vez más digitalizada. Finalmente, la cara oculta de los centros de datos nos obliga a confrontar el mito de la inmaterialidad de Internet. Nos hemos acostumbrado a pensar en la información y la comunicación digital como algo etéreo, limpio y sin peso. Hablamos de la nube como si flotara sobre nuestras cabezas, de enviar datos como si se desvanecieran en el aire. Pero esta metáfora oculta una vasta y pesada infraestructura material con consecuencias ecológicas y sociales muy reales. Cada acción que realizamos en línea, por trivial que parezca, tiene un coste energético y ambiental. Cada foto que subimos a una red social, cada búsqueda que realizamos, cada mensaje que enviamos, activa una cadena de procesos en servidores remotos que consumen electricidad, agua y generan calor. La suma de estos miles de millones de pequeñas acciones diarias se traduce en el monstruoso impacto agregado de los centros de datos. Tomar conciencia de la materialidad de la nube es el primer paso para exigir una mayor transparencia y responsabilidad a la industria tecnológica. Es necesario desmitificar la idea de un progreso tecnológico sin costes y empezar a cuestionar el modelo de crecimiento digital ilimitado en un planeta con recursos finitos. Las empresas que construyen y operan esta infraestructura tienen la responsabilidad de informar de manera clara y honesta sobre su consumo de recursos, su huella de carbono y su impacto en las comunidades. Los ciudadanos y los gobiernos tienen el derecho y el deber de exigir regulaciones más estrictas que garanticen que la transición digital no se haga a costa del medio ambiente y la justicia social. Es imperativo que empecemos a pensar en la sostenibilidad no solo de lo que consumimos, sino también de la infraestructura invisible que lo hace posible. La nube no es una entidad mágica y benevolente, es una industria pesada con una cara oculta que debemos sacar a la luz si queremos construir un futuro digital que sea verdaderamente sostenible y equitativo para todos. La conversación sobre el futuro de la tecnología no puede seguir ignorando el ruido de los ventiladores, el calor de los procesadores y la sed insaciable de los edificios que dan cuerpo a nuestro mundo virtual. La nube, en definitiva, tiene los pies de barro, y es urgente que prestemos atención a sus cimientos antes de que su peso se vuelva insostenible. Hasta aquí esta edición del programa del comentario, un programa realizado por Agustín Sancho Cubero. Este programa está disponible en YouTube y en las principales plataformas de podcasts. Hasta la próxima edición del programa. Muchas gracias. Dirección y realización Agustín Sancho Cubero.